Hola, seguidores de la construcción. Hoy en mi canal de YouTube, en este tu canal de la construcción, revisaremos lo que pasa con las controversias en la construcción y la gestión de reclamos en la construcción, factor que se ha acrecentado posterior a la pandemia. Este tema de las controversias en la construcción se ha ido acrecentando mucho en el tiempo, de acuerdo a los últimos datos de la CAM, que es el Centro de Arbitraje y Mediación, que tiene una área especializada para el sector de la construcción. Durante el 2023 aumentaron el 57% de los casos que ellos vieron en la CAM tenían que ver con el rubro de la construcción. Y es por eso que la Cámara Chilena de la Construcción firmó un acuerdo con este Centro de Arbitraje y Mediación de manera de poder llevar los conflictos que se están generando en los diferentes contratos de manera más efectiva y más rápida. Este acuerdo que firmó la Cámara Chilena de la Construcción permite llevar casos que no son de tan grande envergadura o tan grande monto a la CAM. Antiguamente se pensaba que solamente si tú tenías una demanda, una controversia superior a la 10.000 UF, valía la pena llevarla a un centro de arbitraje y mediación. En este caso, ahora con este acuerdo se pueden llevar rangos mucho menores. Y ahí es donde la estadística se nos disparó. Si ustedes ven en el primer gráfico, la cantidad de mediaciones y arbitrajes en el 2023 aumentaron. Y si nosotros vemos esta otra gráfica, vemos que construcciones e inmobiliarias se llevaron el gran volumen de arbitraje y mediaciones, donde el ticket promedio, o sea, en rigor la cantidad de arbitrajes promedio estaba entre las 10.000 y 18.000 UF, pero existe como un área especializada que es el arbitraje jóvenes o el centro de arbitraje jóvenes, donde van a arbitrar árbitros de menor experiencia que el otro para resolver problemas de entre las 500 y las 2.000 UF de controversia. Es decir, hoy en día es posible llevar a arbitrajes factores o controversias o discusiones con mucho menor monto, con resolución de los problemas también mucho más efectivos, no superando los 6 meses, en comparación con otro tipo de arbitrajes mucho mayores que pueden tardar en 12 o 13 meses promedio, de acuerdo a los datos de la CAM. Ahora bien, la pregunta que a lo mejor te estás haciendo y que no hacemos mucho es ¿por qué se está aumentando el nivel de controversia o el nivel de volúmenes de controversia o de mediaciones o de falta de acuerdo sencillamente que existen en los diferentes contratos de construcción? Y no hay que ser muy experto para darse cuenta que la pandemia fue uno de los tremendos factores que produjo un gran aumento, o sea, el aumento, el sobrecosto de los materiales, como la pérdida de rendimiento, productividad dentro de la obra, generaron sobrecosto dentro de la constructora o dentro de la ejecución de la obra, que esto terminan impactando en el beneficio o en el margen final del proyecto, y eso se intenta traspasar al mandante. El mandante tampoco lo tiene considerado, por lo tanto no llegan a acuerdos, se genera una controversia. Pero eso fue más que nada coyuntural. En muchos de los casos se resolvieron de común acuerdo, pero existen otro tipo de factores también. En lo personal me ha tocado trabajar mucho en informes desarrollados para controversias o claims, y en ellos yo puedo identificar que el principal factor de falta de acuerdo entre las partes, o el principal factor de las controversias o reclamos, es lo que se le llama pérdida de productividad por disrupción. Y en palabras simples, esta pérdida de productividad por disrupción es cuando se interfiere el avance normal de la obra por una causa o efecto ajeno al proyecto, ya sea nuevos planos, cambios de hitos de contrato o eventualmente encontrar algo en el suelo que te impida seguir avanzando. Entonces, a todos estos factores externos al proyecto se le llama disrupción, y obviamente la pérdida de productividad o el aumento de costo llevada ahora retraso del proyecto, se le llama más que nada como pérdida de productividad. Entonces, el mayor factor de las controversias hoy, dejando afuera los factores de pandemia, es lo que se denomina pérdida de productividad por disrupción. Y en ese contexto te voy a dar algunos tips para manejar este tipo de factores de controversia. Lo primero que todo es entender los desafíos que hoy tenemos como constructores para enfrentarlo a un proyecto de construcción. En general, el enfoque educacional que se tiene en las universidades es muy tradicional y técnico, y no está enfocado a enfrentar problemas por este tipo de disrupciones dentro del contrato. La desviación de costos y programas, las medidas de mitigación, la calidad de la ejecución y el control de cambio de productividad son factores que siempre están dando vuelta en el proyecto y siempre es necesario tener la capacidad de gestionarlo. Es por eso que en esta lámina tú puedes ver estos diferentes 4 campos de acción, que son las medidas de mitigación, programa, cambio de productividad, calidad de la ejecución, con diferentes factores que están insertos dentro de este modelo, como son la transformación digital, la permisología, la gestión de productividad y rendimiento. Todos estos puntos de alguna manera tienen que ir conectados entre sí y en equilibrio, de manera de poder enfrentar estos desafíos. Y estos desafíos o este equilibrio se lleva a cabo a través de una buena gestión de contrato, un buen análisis de la información y obviamente el control de riesgos.
Y cuando hablamos de control de riesgo, siempre es importante definir que los riesgos solamente se pueden mitigar, ¿no? Y tú puedes traspasarlo a un tercero, pero eso lleva costos asociados. Es decir, si yo tengo el riesgo del suelo, porque por ejemplo no hice la suficiente escalicata y quiero que el contratista se haga responsable de todo lo que pasa en el suelo, obviamente el contratista ese riesgo lo va a cuantificar en cantidad de presupuesto y eso va a hacer que el presupuesto sea más alto. Por lo tanto, si bien yo no voy a tener el riesgo del suelo como mandante, sí voy a tener un sobreprecio si es que ese riesgo no lo he sabido mitigar. Es por eso que en el ámbito de los riesgos nosotros tenemos que todos los riesgos son pagados por todos a mayor riesgo, mayor costo. También los factores que van asociados al riesgo siempre son el nivel de información que yo tengo dentro del proyecto. No tiene que ser tampoco excesivo porque lo perfecto es contrario a lo rápido o a lo efectivo. También el nivel de detalle del contrato, o sea, yo tengo que tener la información suficiente dentro del contrato como rendimiento, costo de materiales, costo de mano de obra, etcétera, productividad en general del contrato para yo poder saber si es que yo genero algún cambio, cuál sería este cambio o cuál sería el impacto de esta disrupción. La productividad del proyecto en general, el avance por metro cuadrado, los rendimientos de obra gruesa, etcétera, son importantes también conocer. Y por supuesto, la trazabilidad de la información durante la ejecución, la debido resguardo de la información en las nubes, la transformación digital, el uso de drones, el uso de BIM, siempre tienen un tremendo aporte y siempre son muy necesarios dentro de estos proyectos que se vuelven más complejos o con mayores riesgos. Entonces, en resumen, el nivel de detalle de la información, también el contratista, cuando no presenta la información clara o real, o durante la ejecución no existe adecuada trazabilidad de la información, genera mayores riesgos y por lo tanto mayor costo, y muchos proyectos se caen por el factor de costo o margen de utilidad. Bueno, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo forma de mitigar estos riesgos? Es decir, no tengo la capacidad de hacer infinitas calicatas para saber el suelo, no tengo la capacidad de generar demasiada información porque estoy pensando en un contrato tipo EPC, por lo tanto, el contratista va a hacer la ingeniería u otro factor que me impida avanzar más en el proyecto. Bueno, parte de estas soluciones o una solución para este conflicto es la gestión de contratos colaborativos para disminución de controversia en la construcción, que es un libro que yo tengo acá, que he leído bastante bien, de mi amigo Luis Felipe Torres. En este libro se exploran diferentes modelos de contrato colaborativo y sus principales resultados. Les recomiendo comprar este libro, es de la editorial Libromar, pero en resumidas cuentas, un contrato colaborativo es donde se comparten tanto los beneficios como los gastos. Es decir, existe un matrimonio dentro del contrato sin separación de bienes, donde tanto los beneficios como los mayores gastos se comparten dentro del proyecto. Por lo tanto, ambas empresas, mandante y contratista, aportan en soluciones para poder disminuir la cantidad los valores de riesgo y mejorar los márgenes del proyecto. Si bien en Chile aún no hay ejemplos claros del uso de contratos colaborativos, es importante tener claro que es algo que se ocupa mucho en el extranjero en proyectos de gran envergadura y por tanto inevitablemente en algún momento vamos a empezar a utilizar. En los próximos videos profundizaré más sobre estos tipos de contratos y cómo gestionarlos en la construcción. Y como siempre, si te gustó este video, dale like, compártelo. Soy Doctor Construcción. Nos vemos.